Nos tenemos que ocupar ahora de la cuestión 83, en la cual Santo Tomás nos va a presentar su doctrina acerca del libre arbitrio. En las últimas cuestiones, Santo Tomás nos ha estado presentando sus enseñanzas acerca de las potencias apetitivas, las potencias de tendencia, de movimiento con que cuenta el ser humano. Nos habló de ellas en general en la cuestión 80, luego en la cuestión 81 nos habló de las potencias apetitivas de orden sensible, el apetito sensible dividido en concupiscible e irascible, donde vimos muy por encima la doctrina acerca de las pasiones que Santo Tomás con gran maestría va a desarrollar con mucha mayor amplitud en la segunda parte de su Suma Teológica, cuestiones de la 22 a la 48. Enseguida, en la cuestión 82, Santo Tomás revisa la potencia apetitiva superior, propiamente racional, llamada voluntad. Y en esta cuestión 83 va a presentarnos su doctrina acerca del libre arbitrio. Esta presentación la va a realizar Santo Tomás en 4 artículos. En el primero se pregunta si hay que reconocer que el hombre está dotado de eso que llamamos libre arbitrio, o en otras palabras, si realmente existe el libre arbitrio en las acciones humanas. En el segundo artículo se pregunta si este libre arbitrio es propiamente una potencia o más bien un hábito. En el tercer artículo se pregunta si esta potencia, que es el libre arbitrio, es de orden intelectivo o más bien de orden apetitivo. Y finalmente, en el artículo 4, Santo Tomás se pregunta si hay alguna diferencia entre el libre arbitrio y la voluntad, es decir, si son dos facultades distintas. En el primer artículo, entonces, va Santo Tomás a la cuestión central, y es a la existencia misma del libre arbitrio en las acciones del ser humano. Y es que, por extraño o curioso que pueda parecer a primera vista, a lo largo de toda la historia de la humanidad nunca han faltado pensadores que han negado que el ser humano posea libre arbitrio. De hecho, aún hoy en día, pleno 2024, todavía existen pensadores científicos, neurocientíficos, que afirman que eso que llamamos libre arbitrio no existe, o en otras palabras, que todas las acciones que los seres humanos llevamos a cabo, todo nuestro comportamiento, está de una u otra manera predeterminado. De hecho, son célebres algunos experimentos que se han hecho en el terreno de las neurociencias que buscan determinar las causas físico-químicas cerebrales de las acciones que los seres humanos llevamos a cabo, con el fin de determinar cuál actividad cerebral es la causa de X o Y comportamiento. Son célebres estos experimentos con los cuales estos científicos aparentemente demuestran, entre comillas, la inexistencia de eso que llamamos libre arbitrio, y concluyen que esto sería más bien una ilusión, un espejismo, y en realidad todas nuestras acciones, desde la cuna hasta la tumba, desde que despertamos hasta que vamos a dormir, estarían
determinadas y ninguna sería realizada con eso que llamamos libre arbitrio. Entonces aquí Santo Tomás en este primer artículo afronta de una vez este asunto: ¿existe o no existe el libre arbitrio? Y su respuesta va a ser afirmativa. Santo Tomás, y con Santo Tomás toda la tradición del pensamiento católico, va a tener como constante una férrea defensa de la libertad humana, de la existencia del libre arbitrio. Y una de las razones que da Santo Tomás en este primer artículo para defender la existencia de ese libre arbitrio es una constatación inmediata, casi que evidente, y es que si no existiera el libre arbitrio, entonces serían completamente inútiles todos los consejos, normas, preceptos, prohibiciones, penas, castigos, en general todo aquello que entre los particulares y en la sociedad se encamina a direccionar el comportamiento de las personas en uno u otro sentido, ya sea a través de la motivación positiva, con premios, consejos, exhortaciones, ejemplos, o a través del castigo después de cometida una falta. De hecho, el mismo concepto de acción buena o acción mala, de premio, de castigo, perdería todo sentido si es que vamos a decir que no existe el libre arbitrio. ¿Y por qué? Porque toda acción, en el supuesto de que no exista el libre arbitrio, toda acción, sea buena o mala, estaría predeterminada, no caería bajo la libre determinación del individuo y por tanto no podría el individuo ser responsable de ese acto, ni para premiarlo, ni para alabarlo, ni tampoco para castigarlo. Por lo tanto, las cárceles, por ejemplo, no tendrían razón de ser, ya que entendemos que allí hay personas que con sus acciones han ido en contra de unas leyes que perfectamente hubieran podido cumplir, pero desaparecido el libre arbitrio, sucede entonces que este incumplimiento de una norma no estaría en poder del individuo, cuyo comportamiento estaría predeterminado por la sociedad, por la genética, por la biología, etcétera, etcétera, de tal manera que no podríamos propiamente llamarlo responsable de esa acción y mucho menos castigarlo. Este es una línea de argumentación que utiliza Santo Tomás y que está de alguna manera al alcance de todos, puesto que para todos nosotros resulta bastante evidente que destruido el concepto de libre arbitrio, pues todas estas cosas pasan a no tener ningún sentido. Cuando alguien se acerca a pedir consejo por una situación que está pasando y que exige alguna toma de decisiones, pues tampoco tendría ningún sentido dar ninguna clase de orientación, guía, consejo, exhortación, ya que las acciones, finalmente, las acciones de las personas estarían completamente predeterminadas por su biología, su genética, por la sociedad, por múltiples variables. Una línea de argumentación más profunda que utiliza Santo Tomás para mostrar o demostrar la existencia del libre arbitrio en las acciones humanas es mediante el análisis del objeto propio de la inteligencia, que es universal, abstracto. De ahí que el objeto propio de la voluntad, que es la inclinación propia del orden intelectual, tenga como objeto
el bien, pero ya no concreto como a nivel de los sentidos, que también tienen su respectiva potencia apetitiva, la sensibilidad, sino al tener como objeto el bien en universal, pues todos los bienes que se presentan en el diario vivir, en cuanto que todos ellos son concretos y particulares, no tiene ninguno de ellos de suyo fuerza atractiva, por decirlo de alguna manera, suficiente para llenar la tendencia de la voluntad cuyo objeto es el bien en universal. Cuando el objeto de una potencia es universal, pues ninguna de las realizaciones concretas y particulares de ese objeto la solicitan, la llenan, por decirlo así, de tal manera que su acción quede obligada a ese objeto, sino que siempre permanece en dicha potencia la posibilidad de dirigirse a otro objeto, ya que su tendencia propia es a algo más universal. Piensen ustedes a manera de comparación en lo que ocurre con el sentido de la vista, cuyo objeto es el color. Claro, al ser el color el objeto propio de la vista, pues ocurre que no estamos limitados, necesitados de únicamente percibir, por ejemplo, el color rojo o únicamente el color verde, porque todos los colores son realizaciones concretas y particulares del concepto de color. Y dado que la vista tiene como objeto el color y no este o aquel color, pues por eso en su acción alcanza a todos los colores sin quedar limitada a uno solo. Algo parecido podemos entender con respecto al objeto de la voluntad, que es el bien, eh, en dependencia de una consideración abstracta. Como todos los bienes que se nos presentan en el día a día son concretos y particulares, la voluntad no se ve necesitada u como obligada a tender hacia ninguno de ellos de manera obligatoria, por decirlo así, sino que puede tender hacia ellos, pero a la vez puede no hacerlo. Y aquí radica la existencia del libre arbitrio, la misma universalidad, la misma abstracción, espiritualidad del objeto de la inteligencia que le presenta a la voluntad su objeto, hace que esta voluntad no esté obligada, no esté necesitada a atender a ninguno de los bienes de nuestra experiencia concreta, pues todos ellos son solo realizaciones parciales, participaciones parciales de la idea y del concepto de bien, que es el objeto propio de la voluntad. Muy diferente, muy diferente sería el caso si la voluntad tuviera frente a sí al bien absoluto, si la voluntad tuviera frente a sí el bien total, el bien en universal, el bien por esencia, no participaciones parciales del bien, sino el bien por esencia, que para los católicos no es otro que Dios. Por eso, los santos, los bienaventurados que gozan de la visión de Dios, no se puede decir propiamente que permanezca en ellos la libertad de elegir otra cosa distinta del Dios que tienen frente a sí y cuya esencia, aunque en forma limitada, contemplan, ya que al estar su voluntad frente o en posesión más bien de ese bien supremo y universal, no le queda a la voluntad ningún resquicio, vamos a llamarlo así, ningún resquicio por llenar de su tendencia al bien universal. Dios la llena
de tal manera que la voluntad no busca ya nada más que el mismo Dios. Pero esta situación la viven los bienaventurados en el cielo. El hombre acá en la tierra, desde que nacemos hasta que vamos al encuentro con nuestro Creador, nos encontramos cada día con bienes particulares que solo son realizaciones finitas, limitadas de la idea de bien que solo se encuentra plenamente realizada en la esencia de Dios. Y aquí está la raíz más propia, la raíz más específica de eso que llamamos libre arbitrio. Podríamos decirlo en palabras más sencillas que nada acá en la tierra, en esta vida, nada nos llena de tal manera que nos obligue a ir tras ello. Siempre ante todo bien real o aparente que se nos presenta en esta vida, la voluntad, si bien puede tender hacia dicho bien, igualmente puede permanecer indiferente, ya que este bien, al ser solo una participación limitada y finita de la idea de bien, no la llena, no la solicita con obligatoriedad. Bien, vamos a ir un poco más brevemente por los siguientes tres artículos. Importaba mucho dejar señalado el fundamento del libre arbitrio, sobre todo hoy que está expuesto a tanta negación, a veces incluso negaciones intrincadas, inteligentes, bien construidas, que pueden sorprender a alguien de buena fe y hacer tambalear la convicción en la presencia de la libertad de libre arbitrio en el ser humano. En el segundo artículo, Santo Tomás se pregunta si este libre arbitrio es una potencia o un hábito o qué es en la estructura psíquica del ser humano. Y la respuesta de Santo Tomás va a ser que en cuanto el libre arbitrio es principio de los actos y en el ser humano solo un hábito o una potencia pueden ser propiamente principios de actos, va a decir Santo Tomás que no queda de otra que reconocer que este libre arbitrio debe ser propiamente hablando una potencia. Y esto porque si se tratara de un hábito, tendría que ser un hábito natural, es decir, un hábito que viniera junto con la naturaleza humana, ya que decimos que el hombre por naturaleza tiene libre arbitrio. Pero entonces, si estuviéramos ante un hábito natural, todo hábito natural tiende hacia un objeto de manera necesaria y el libre arbitrio precisamente tiende con indiferencia hacia objetos diversos, como lo acabamos de señalar. Por esto Santo Tomás concluye que no queda de otra que reconocer que el libre arbitrio debe ser entonces propiamente hablando una potencia. En el tercer artículo, Santo Tomás se pregunta si esta potencia, que es el libre arbitrio, es de orden cognoscitivo o de orden apetitivo, y va a responder que ciertamente el libre arbitrio es una potencia del orden apetitivo, porque su acto propio es la elección, el elegir. El libre arbitrio permite precisamente la elección ante una diversidad de bienes que se presentan a la consideración del hombre y por tanto estamos hablando de una cierta inclinación, de una cierta tendencia hacia algo en vez de hacia otra cosa. Y ya se ha dicho anteriormente que lo propio de las potencias cognitivas es recibir en la propia potencia la semejanza del objeto conocido y lo propio de las potencias apetitivas es el tender, el inclinarse hacia. Por tanto, es sencillo ver que el libre arbitrio debe ser una potencia del orden apetitivo. En el cuarto artículo, finalmente, Santo Tomás se pregunta
Si este libre arbitrio, siendo una potencia del orden apetitivo, se identifica simple y llanamente con la voluntad, y su respuesta va a ser naturalmente afirmativa. Es decir, cuando hablamos de libre arbitrio, no estamos realmente hablando de algo distinto que la misma voluntad del ser humano. Y para explicar esto, Santo Tomás recurre nuevamente a la comparación entre las potencias de orden cognoscitivo y las de orden apetitivo. Siempre Santo Tomás sigue el principio de que a las potencias cognoscitivas les corresponde una coherencia con las potencias apetitivas, puesto que del conocimiento es de donde surge la inclinación, la tendencia, el movimiento. Por eso hay un paralelismo entre lo que se dice de las potencias cognoscitivas y lo que se debe entonces decir de las potencias apetitivas. Decíamos en el orden del conocimiento sensible, de los sentidos, que les corresponde en el orden apetitivo la sensibilidad, que es el movimiento que surge a partir del conocimiento sensible. Y en el orden del conocimiento intelectual hablábamos de la voluntad como esa tendencia que surge con base en el conocimiento intelectual, que es de lo abstracto y de lo universal. De ahí que el objeto de la voluntad sea el bien, pero bajo una consideración abstracta y universal. Siguiendo este paralelismo, Santo Tomás dice que así como en el nivel del conocimiento intelectual se distingue el intelecto de la razón, así en el orden de las potencias apetitivas superiores de la voluntad se distingue la voluntad del libre arbitrio. Y es que en el orden cognoscitivo llamamos intelecto a la potencia cognoscitiva superior que aprehende los primeros principios evidentes, y llamamos razón a la potencia cognoscitiva superior en cuanto que a partir de esos primeros principios evidentes va desprendiendo, va abstrayendo, va llegando, va concluyendo en verdades más particulares cada vez. El intelecto entonces es de los principios y la razón es del movimiento que razona de los principios a conclusiones más particulares. De esa misma forma y en paralelismo, en las potencias apetitivas superiores tenemos la voluntad, que es del bien en universal, en abstracto, que en el orden de lo práctico es como los principios en el orden de lo especulativo. Y entonces, así como tenemos a la voluntad que mira al bien como principio del orden de lo práctico, tenemos el libre arbitrio que mira ya a los medios más concretos que realizan la obtención de ese bien, pero en el orden del actuar concreto. Entonces, en las potencias cognoscitivas, intelecto, que es de lo inmóvil, y razón, que implica el movimiento, que es el razonamiento. Y en el orden de lo apetitivo, la voluntad, que es del bien, y el libre arbitrio, que es de todos aquellos bienes particulares que son o pueden ser ordenables a la obtención del bien total, del fin último, a manera de meta completa, total del movimiento apetitivo humano. De esta manera concluye nuestro querido Santo Tomás esta cuestión 83 sobre el libre arbitrio. Evidentemente se trata solo de una introducción, ya que en muchas otras partes de su obra, particularmente en la segunda parte de la Suma, va Santo Tomás a detenerse en otros aspectos de este libre arbitrio.
Ahora continúa Santo Tomás en las cuestiones restantes de este Tratado del Hombre, abordando en detalle su doctrina acerca del conocimiento humano. Serán 6 cuestiones desde la 84 a la 89, que han sido llamados por muchos un pequeño tratado tomista acerca del conocimiento. Aquí va a tener gran importancia retomar muchos asuntos que en otros videos ya hemos explicado sobre el tema del conocimiento humano. Con el favor de Dios y el patronato de nuestro querido Santo Tomás, vamos en próximos videos a intentar con mucha humildad, con mucha sencillez, exponer lo mejor que podamos estos temas de la 84 a la 89, que realmente no son fáciles, requieren de mucha atención y quizá no siempre vamos a lograr la claridad que quisiéramos. Sin embargo, como ya decía el viejo Aristóteles, en estos asuntos tan elevados, cualquier cosa, hasta la más pequeña, que podamos comprender, ya de por sí tiene un valor mucho más grande que si pudiéramos comprender con totalidad cosas de menor importancia.